Hola, soy Vanessa Pastorelli y en esta clase hablaremos del manejo de la selección de reproductores ovinos. En principio haremos un breve repaso de algunos conceptos vistos en otras materias como genética de poblaciones, zootecnia general y en este mismo curso. Y después ejemplificaremos sobre un sistema lanero los aspectos para la mejora genética y en las clases subsiguientes consideraremos los aspectos correspondientes a la producción de carne y leche. Retomando el esquema del sistema productivo ovino, el manejo de la selección y mejoramiento lo ubicamos en el componente del ambiente de producción. Veamos en qué momentos del ciclo productivo realizamos este trabajo. Al destete y en el preservicio. Y por supuesto, si producimos lana, también lo haremos en el momento de la esquila. Ahora bien, ¿cómo aumentamos la eficiencia productiva ovina? Por dos vías. Una de ellas es mediante la modificación del medio ambiente, es decir, el manejo de la alimentación, los manejos generales y la sanidad. La otra vía es la modificación de los animales. ¿Cómo podemos hacerlo? Sustituyendo una raza por otra, realizando cruzamientos o haciendo selección dentro de las mismas razas. Y este va a ser el tema de este módulo. Cabe destacar que un productor que desee ejecutar un plan de mejora de esta naturaleza debe manejar primero el ambiente, de otra forma no podrá identificar con la máxima claridad la expresión de la carga genética de sus animales. Y además debe tener muy buenas performances reproductivas para obtener un buen margen de animales para elegir a los individuos superiores. Entonces, la selección es una herramienta importante para el mejoramiento genético y permite que los individuos superiores de una población dejen descendientes. Aquí hacemos un paréntesis y obviamente todo esto no será posible si no identificamos a nuestros animales para registrar sus performances productivas, reproductivas y su genealogía. Sin registros, la producción en general no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Por eso, fundamental identificación y registro. Retomando. Entonces, la selección permite que la identificación, evaluación y elección de los reproductores superiores proyecten su influencia positiva interpretada en un aumento de la performance productiva apropiada a su espacio de crianza, lo cual no es posible sin bienestar animal y que hace a la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema. Con respecto a las estrategias de los productores ovinos laneros argentinos, podemos decir que la mayoría de los productores basan su mejora genética en la selección visual, en una estructura piramidal con importaciones esporádicas de carneros. Otros basan sus programas de mejora en majadas comerciales sin ajustarse
a estándares raciales y utilizando baterías de carneros apropiados a su producción. Y la menor proporción de productores son los que utilizan los valores de cría, es decir, la selección por mediciones, que es obligatoria para los criadores que pertenecen a las asociaciones argentinas de criadores, como por ejemplo Merino Australiano y Corriedale, es decir, fundamentalmente dedicados a la producción de lana, y en la actualidad también se va extendiendo la práctica lentamente a criadores de otras razas. Vamos a repasar el diagrama de la pirámide de flujo del mejoramiento genético, que es la misma que ustedes ven en otras especies, y que para que su progreso pueda ampliarse se hace necesario el apoyo de protocolos de selección, testeos y de las biotecnologías de la reproducción, como por ejemplo los programas de inseminación artificial, entre otras. Aquí adapté a nuestra especie la pirámide, que según el tipo de establecimiento puede tener 2 o 3 niveles. De cualquier manera, en esta clase nos referiremos a los ovinos de plantel. Si bien el aporte de genes a la progenie es un 50% proveniente de la madre, y es fundamental seleccionar también madres superiores, el otro 50% corresponde al padre, y es el carnero que por su presión de selección contribuye en alrededor del 80% del mejoramiento genético de la progenie. En todo proceso de selección se propicia que determinados caracteres de interés productivo prevalezcan o aumenten en nuestros animales. ¿Y cuáles son esos caracteres de herencia que nos interesan para producir? Tenemos dos tipos, recordemos, los caracteres de herencia cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos son aquellos que están regidos por pocos genes, donde la variación es discreta o discontinua y se describe en términos individuales, es decir, como es netamente genético, un animal tiene o no tiene ese carácter, presencia o ausencia de ese carácter. Por ejemplo, presencia o ausencia de cuernos, fibras pigmentadas, meduladas, prognatismo, braquignatismo, taras óseas, defectos de aplomos. Y por el otro lado tenemos los caracteres de herencia cuantitativos regidos por muchos genes. En ellos se encuentran la gran mayoría de los caracteres de interés productivo. Su variación es continua, es decir, se puede expresar su distribución en la curva normal, donde se espera que los valores promedios de la majada sean superados por los promedios de los padres seleccionados o superiores, o lo que llamamos el diferencial de selección, y así evaluar el cambio producido por la selección, es decir, la respuesta a la selección o progreso genético, entendido como la diferencia entre el valor genético medio entre la descendencia de los progenitores seleccionados y la generación parental antes de la selección. Este tipo de caracteres responde al modelo fenotipo igual genética más ambiente.
Entonces, si el fenotipo de un animal expresa su constitución genética y el ambiente en el que se desarrolla, como decíamos al principio de esta clase, que la producción puede mejorarse por estas dos vías, la del ambiente, mediante la corrección de la alimentación, la sanidad y el manejo, debemos recordar que estos efectos se evidencian a corto plazo, pero la de la capacidad genética de los animales para producir en un determinado ambiente, sus efectos son pequeños pero acumulativos y se perciben a largo plazo. Como iniciamos con la selección con respecto a la producción de lana, veamos cómo influencian la genética y el ambiente y el manejo a las distintas características de esta fibra. Pero aquí estamos hablando de mejoramiento genético. Entonces debemos considerar que el grado de heredabilidad de un carácter tiene como función principal expresar la confianza que se puede tener en el fenotipo del animal como guía para producir su valor de cría. Como pueden observar, todas las características positivas, o la gran mayoría, para la producción de lana, poseen una heredabilidad de media a alta. Por eso, en los sistemas laneros se tiende a la utilización de razas puras. Ahora bien, al seleccionar animales por alguna característica, es probable que exista una tendencia simultánea de una sobre otra. Sin embargo, en las características de interés en la producción de lana no son independientes, por lo tanto debemos considerar si la correlación genética entre ellos es favorable o no. Veamos los pasos para la elaboración de un plan de mejora genética. Primero debemos definir nuestro objetivo de cría, es decir, aquellos caracteres que le dan importancia a la cantidad y calidad de lana. En segundo término, realizar la selección en base al objetivo elegido según dos criterios: la selección subjetiva o la selección objetiva. Y por último, aparear los animales superiores seleccionados. Una forma de llegar a la decisión del objetivo de cría es mediante la ponderación relativa de las características de los animales según le generen al sistema ingresos o egresos. Con respecto a los ingresos, cuando seleccionamos a favor de la producción de lana, si lo hacemos según la cantidad, trabajaremos sobre sobre el peso de vellón y el rinde como características, y si trabajamos sobre la calidad, lo haremos seleccionando en favor a la finura y al largo de mecha. Con respecto a los egresos relacionados con la producción de lana, también están aquellos que tienden a la reducción de mano de obra, es decir, seleccionar por cara descubierta y animales más lisos, con pocos pliegues o arrugas en el cuerpo. En esta tabla observamos los valores económicos relativos para caracteres de calidad de lana en merino australiano.
Este trabajo lo hizo Atkins después de estudiar el mercado lanero en tres finuras de lanas merinas por unos 10 años. Este cuadro podría interpretarse, para que ustedes lo comprendan, de esta manera. Supongamos que el precio de 1 kilo de lana fina es de $10. Por ejemplo, la finura representaría de esos $10, $2,10. Y por otro lado, si la lana tiene una resistencia a la tracción inferior a los 30-35 newton kilotextiles, se penaría o se descontarían de esos $10 hasta $1,20. Es decir, aquí podemos ver claramente el impacto económico positivo o negativo que poseen los caracteres en el valor económico de la fibra. Y en este otro cuadro podemos observar también la importancia que poseen las características según su etapa de procesamiento, industrial o preindustrial. Y pueden observar que el diámetro de las fibras, es decir, la finura, tiene importancia en toda la cadena productiva, así como también la variación del diámetro y cómo algunas características tienen importancia de manera parcial. Entonces, según lo visto, hasta ahora podemos concluir que nuestro objetivo debe cumplir con 3 condiciones básicas. Tomemos el caso de la finura. Aquí dice que ese objetivo de cría debe ser de alto o debe representar un alto valor económico. La finura lo representa. Que sea de alta o aceptable heredabilidad y repetibilidad. La finura tiene una heredabilidad de media alta. Y que sea fácilmente medible y observable. Sí, la finura también cumple con eso. Y eso lo vimos la semana pasada en la clase de laboratorios de lanas, las metodologías para medir u observar. Una vez que elegimos nuestro objetivo de cría, ahora realizamos la selección en base a 2 criterios. Uno de ellos es la selección por inspección visual, que es un método subjetivo que consta de un examen de aptitud reproductiva que puede incluir, por ejemplo, un examen de la calidad de semen, una inspección sanitaria, que verán en profundidad más adelante, y una inspección zootécnica. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo inspeccionar un vellón para evaluar la calidad de la lana, además de observar sistemáticamente su conformación, aplomos, dientes, pezuñas, condición corporal, etc., y que el animal además responda al tipo productivo y a los caracteres de pureza racial correspondientes, que pueden ser realizados por inspectores de las asociaciones de criadores para los planteles puros de pedigrí. El momento para realizar la selección de los ejemplares candidatos es, en el caso de las hembras, realizarla en otoño durante el preservicio, que ya las hembras productoras de lana tienen un crecimiento de 6 o 7 meses. También durante la esquila, en la modalidad preparto,
que es muy útil para observar también cómo la hembra sobrelleva el invierno. Además de ver el vellón completo, podemos ver o apreciar su estado reproductivo. En el caso de los machos, ideal preesquila, y también en otoño en el preservicio, que en este caso el macho, al tener un crecimiento de la lana de 6 o 7 meses, ayuda a observar con mayor detalle su conformación. Con respecto al criterio por mediciones, podemos decir que las que se realizan en general son la toma de pesos, las pesadas, ¿no? Peso al nacimiento, al destete, a los 14 o 16 meses de edad, según la raza. Además se registra el peso de vellón y se muestrea la lana, como vimos la semana anterior. Y por último, nos queda planificar los servicios apareando lo mejor con lo mejor. De esa forma concentramos los genes superiores en la descendencia. En nuestro país existe un Servicio Nacional de Evaluación Genética ovina, el Provino, que mediante la medición de características productivas y utilizando la metodología Bloop modelo animal, puede estimar el mérito genético en términos de los desvíos esperados de la progenie, de características, en el caso de la producción de lana, como el peso vivo, el peso de vellón y la finura. Todo ello depende si el productor dispone de registros genealógicos y registros productivos. En esta tabla, Mueller hace una caracterización de los planteles según dispongan de registros de parentesco y de producción, y de esa manera puede observarse cómo es la precisión y el progreso genético, y también de estos planteles cuáles se adaptan a los distintos tipos de propuestas de el provino. El provino básico está dirigido a aquellos planteles que inician sin registros de productividad ni registros de parentesco. Tiene como característica que evalúa a carneros y borregos por desempeño propio y solamente compara animales contemporáneos nacidos y criados juntos. Los resultados, en el caso de lana, se pueden expresar en índices según 3 objetivos: el aumento del peso de vellón limpio con disminución de finura, el aumento de peso de vellón limpio y mantenimiento de la finura, y por último los objetivos bien direccionados a lo que es el aumento de la cantidad de lana, dado o entendido por el aumento de peso de vellón limpio y peso vivo del animal. En el caso del provino avanzado, aquí sí trabajamos con planteles que tienen registros genealógicos, animales puros de pedigree, donde pueden compararse animales no contemporáneos con vinculación genética de distinta edad, criados en diferentes establecimientos. La precisión es elevada, del 86%, y además reciben información sobre la tendencia productiva de su plantel respecto a la población de planteles analizados, además de asegurar un progreso genético más acelerado. Aquí vemos una planilla de provino y voy a tratar de explicarles para que
la puedan interpretar sin problemas. Vamos a ver que tenemos mediciones aportadas por el criador, obtenidas en el galpón de esquila, cuando pesan al reproductor y pesan su peso de vellón, toman la muestra, la envían al laboratorio y ahí se expresan los resultados del análisis de lana. Provino corre su estadístico y obtiene como resultado los DEPs para cada una de estas características. El índice de mérito global es la sumatoria de todos los DEPs ponderados por su importancia económica. De esta manera pueden rankearse los ejemplares. El provino es voluntario y arancelado, pero no es un programa de mejora genética per se, ya que no controla el uso del criador cuando le aporta la información. Por último, veamos un esquema de trabajo con provino. Supongamos que tenemos 100 carneritos de los cuales queremos seleccionar y quedarnos con los 4 mejores para reponer. En principio, observamos y rechazamos los peores. Supongamos que son 20. A los 80 restantes les hacemos un control de esquila donde tomamos y registramos, ¿no?, el peso de vellón, el peso vivo, tomamos una muestra de lana, llenamos la planilla y se envía a Provino. Cuando recibimos los resultados de Provino, lo que hacemos es reservar 8 carneritos, los que poseen los mayores méritos genéticos, y lo que nos queda es seleccionarlos visualmente y quedarnos con los 4 mejores para nuestro establecimiento, y los otros 4 se pueden vender como reproductores. Una vez definido el objetivo de cría, seleccionamos objetivamente y subjetivamente, es decir, de manera complementaria, a los ejemplares, y de esta forma vamos a tratar de aparear lo mejor con lo mejor y así concentrar los genes superiores en la descendencia. Se pueden realizar apareamientos correctivos, por ejemplo, utilizar un carnero fino con hembras de diámetro fuerte, lo que permitirá reducir en pequeña medida la dispersión de la progenie. Los apareamientos endogámicos deben evitarse por sus efectos negativos sobre la viabilidad y productividad de la progenie consanguínea. Por ejemplo, el programa del Grupo Camarones realiza cruzamientos con carneros finos aprobados por la Asociación Argentina de Criadores de Merino, testeados por Provino y por la central de prueba Merino Superior Sires de Australia, que es un servicio con criterios muy similares al Provino. Bueno, gracias por tu atención y seguimos con selección en reproductores para carne y leche.